Bien, ahora nuevamente con este segundo video. Mi nombre es William Angulo. Esta vez trabajando la operacionalización de la variable independiente. En el anterior video ustedes han visto que he tomado como ejemplo este título: los apoyos visuales como estrategia para la estimulación de un niño sordo con dificultades en el lenguaje oral en la unidad educativa tantos, ¿no? Bien, en el anterior video hemos operacionalizado la variable dependiente, o sea, todo lo que tenga que ver con el lenguaje oral, y se ha entendido de que es importante medir el nivel de manejo del lenguaje oral a través de los indicadores y los medidores que se han planteado. Ahora lo que vamos a hacer dentro de lo que es la proyección del proyecto de grado, lo que vamos a hacer es hablar un poco y visualizar cómo se pueden proyectar las estrategias. En este caso tienen que ver con los apoyos visuales para mejorar el lenguaje oral en el caso de un niño sordo, ¿no? Muy bien. Entonces les muestro el mismo cuadrito. Ya me he tomado la libertad de anotar algunas cosas. Por ejemplo, este cuadrito que contempla la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones dentro de lo que es la variable dependiente que se está trabajando ahora, en este caso los apoyos visuales, y vamos a plantear las actividades. Dentro de lo que son las actividades, en el contexto de nuestra formación, de nuestro modelo educativo, del modelo educativo boliviano, se plantea el plan de clases. El plan de clases, por ejemplo, este es un esquemita que les voy a mostrar y les voy a indicar también, les voy a enseñar cómo se elabora, se diseña el plan de clases, denominado Plan de Desarrollo Curricular dentro del modelo educativo en Bolivia. Muy bien, entonces, como ya expliqué en el video anterior, la definición conceptual es un pequeño concepto que tiene que ver, en este caso, con el concepto de apoyos visuales, ¿no? Un pequeño concepto, podemos agarrar una bibliografía, y es importante, recuerden, para evitar plagio, tomar en cuenta la referencia bibliográfica. Y dentro de lo que es la definición operacional, la estrategia que nos va a permitir, o el método, los modelos que nos va a permitir concretizar la variable independiente. En este caso hablaremos seguramente de los planes de clase, ¿no? Planes de clase o un concepto de plan de desarrollo curricular y los elementos que lo componen, ¿no? Es importante también definir las dimensiones que tengan que ver con la variable independiente, en este caso los apoyos visuales. Me he permitido diseñar 3 aquí: de interacción, de comunicación y de convivencia social. Obviamente, ¿de dónde voy a sacar estas dimensiones? Voy a recurrir a información bibliográfica que tengan que ver con los apoyos visuales, ¿no? Y luego las actividades que me van a ayudar, ¿no?, a modificar la variable dependiente, me van a ayudar a mejorar, porque recuerden que este niño sordo presentaba dificultades en el lenguaje oral, ¿no? Entonces, estas actividades planteadas, ¿no?, me van a ayudar a mejorar el lenguaje oral. A ver, quiero aclarar lo siguiente: las actividades que voy a diseñar, ¿no?, tienen que ir dirigidas a los indicadores que he planteado en la variable dependiente, también dirigidas a mejorar la organización fonética y obviamente como consecuencia ir dirigida a mejorar
el lenguaje oral. Bueno, este es el ejemplo que hemos agarrado, ¿no? Entonces, cada plan de clase o cada estrategia tiene que ser diseñada por el investigador o por el docente o por quien está realizando el proyecto de grado para mejorar cada indicador, cada dimensión planteado en la variable dependiente. O sea, provocar un efecto en la variable dependiente, ¿no? Muy bien. Nos vamos al siguiente esquemita. Este es un plan de desarrollo curricular. Se pueden elaborar hasta 10 o más, ¿no? Va a depender mucho del caso. En este caso, como es un proyecto de grado dentro de lo que es el contexto del TBS, se elaboran 10 planes de clase. O sea, son 10 sesiones las que se tienen que realizar para mejorar el lenguaje oral, ¿no? Les presento el siguiente esquema. Es un esquema básico. Por ejemplo, contempla los datos referenciales dentro de lo que es el modelo educativo de Bolivia. Tenemos la temática orientadora, está expresada en los planes. Luego también se plantea el objetivo holístico. Luego los contenidos y los ejes articuladores. Y dentro de lo que es la operacionalización del plan mismo, tenemos las orientaciones metodológicas, los recursos que se van a emplear y los criterios de evaluación que tienen que ver con 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Estos criterios van a responder a el planteamiento del objetivo holístico, que tienen que ver también con 3 dimensiones, ¿no? El ser, el saber, el hacer y el decidir. Dentro de lo que son las orientaciones metodológicas, tenemos la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Son 4 componentes que nos van a permitir, que me va a permitir ejecutar, ¿no? La experiencia diseñada, ¿no? La actividad diseñada, ¿no? La estrategia diseñada, ¿no? O planteada. Y dentro de lo que son los materiales, tenemos los materiales analógicos, los materiales para la producción de conocimientos y los materiales para la vida. Bueno, es un listado que se anota, ¿no? Bueno, y los criterios de evaluación que ya mencioné anteriormente. Muy bien. Entonces, voy diseñando. De hecho, el educador o la persona quien está elaborando el proyecto de grado tiene que diseñar, como les dije, tiene que responder a los criterios de evaluación, a las dimensiones en la variable dependiente. Para mi caso, bueno, voy al cuadro anterior. Este primer plan de clase o plan de desarrollo curricular número 1, titula Las fotografías de la familia. Recuerden, tienen que ver con los apoyos visuales, o sea, son estrategias y actividades que voy a implementar dentro de lo que es la variable independiente. Y los apoyos visuales, de manera general, son estrategias que me van a permitir a contribuir a presentar la información de manera clara y sencilla, ¿no? Que me va a permitir que dicha información esté presente de una manera más prolongada en cuestión de tiempo y tenga que ver con la cuestión auditiva y visual, ¿no? Puedo mencionar algunos, por ejemplo, ¿no? Algunos tipos. Palabras escritas pueden ser en mayúscula, minúscula. Puedo enseñar la palabra casa acompañada de una imagen,
etcétera, ¿no? Puedo presentar también fotografías de objetos reales, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, puedo presentar acciones, por ejemplo, el momento de cepillarse el pelo, cepillarse los dientes. Puedo también presentar dibujos o pictogramas, por ejemplo, en caso de que conozca un pictograma del supermercado, qué es lo que se vende en un mercado, etcétera. O sea, todos estos elementos que tengan que ver con los apoyos visuales se estarán anotando en el plan de clase. Bueno, este es un ejemplo nada más, por lo tanto, disculpen si o sea, no manejo muy bien el tema que tenga que ver con los apoyos visuales, pero hagamos el esfuerzo, ¿no? Muy bien, entonces diseñamos el plan de desarrollo curricular número 1 o plan de clase número 1. Yo lo he titulado las fotografías de la familia, ¿no? Entonces voy a anotar eso aquí, las fotografías de la familia. Muy bien. Dirigida a la organización fonética. Recuerden, cada estrategia o cada actividad, como les dije en el anterior video, dirigida a mejorar, ¿no? La dimensión y el lenguaje oral, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un niño sordo, ¿no? O sea, no estamos hablando de una persona que emite, que habla normalmente, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué elementos podemos tomar en cuenta? Porque recuerden, tiene que ver con la organización fonética. Entonces vamos a diseñar aquí para poder mejorar el primer indicador. Interpreta una imagen empleando el lenguaje de señas, dice, ¿no? Entonces voy a presentar en mi plan de actividades lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a diseñar las orientaciones metodológicas una vez tenido el título, ¿no? Recuerden, el título de esta actividad es las fotografías de la familia, que va dirigida a mejorar la organización fonética. Entonces me he permitido, por ejemplo, anotar como primera actividad dentro de lo que es la práctica, se inicia con la canción La Familia, ¿no? Muy conocida por todos en nuestro medio especialmente, ¿no? Entonces a continuación puedo anotar, se presenta las fotografías, puedo poner, ¿no? Guías de la familia, En este caso puedo anotar papá, mamá, hermanitos, ¿no? Hermanitos, etcétera, ¿no? Pero a continuación, dentro de lo que es la práctica, bueno, comúnmente se maneja inicio, proceso, finalización, ¿no? Ese es un plan tradicional, inicio, proceso, finalización, o insumo, proceso y producto, ¿no? Yo recuerdo de que estos son planes antiguos, pero dentro de lo que es el contexto boliviano, se habla de la práctica, teoría y la valoración, la teoría, valoración y producción, ¿no? Entonces anotaremos estos ejemplos, ¿no? A ver, como siguiente puedo identifica mediante el lenguaje de señas Bolivia cada uno de los componentes. Puedo anotar esto, ¿no? Pero posteriormente describe a cada componente de la familia. Puedo anotar eso también, ¿no? Entonces lo que puedo hacer a continuación es, como en este caso no le voy a
pedir al niño sordo a que pueda fonetizar cada uno de los componentes de, no sé, de una palabra. Entonces lo que puedo hacer es que pueda emplear el lenguaje de señas, ¿no? O puedo ayudar, lo que puedo hacer es estimular a que ese niño solo pueda emplear el lenguaje de señas de una mejor manera, digamos, ¿no? Entonces, con mayor precisión. Entonces, puedo anotar aquí de que pueda, no sé, digamos, dibuja, digamos, ¿no? Dibuja a los componentes de su familia, puede ser, ¿no? Entonces, son ejemplos que te doy en la parte práctica, ¿no? Puedes tú anotar más ejemplos. En lo que se refiere a la teoría, puedo anotar diferencia, los diferentes componentes de una palabra, digamos, ¿no? Empleando el lenguaje de señas. ¿No? Como valoración podemos anotar valora la capacidad de comunicación empleando el lenguaje de señas, ¿no? De señas Bolivia. Lenguaje de señas. Y puedo anotar más componentes, pero bueno, como en este caso es solamente un ejemplo, entonces me quedo con eso, ¿no? En lo que se refiere a la producción, es mostrar el trabajo que se ha realizado producto de la práctica y la teoría. Pero en este caso yo puedo anotar, no sé, organiza un cuaderno, un álbum, o un archivador, ¿no? Archivador con dibujos de la familia, digamos, ¿no? Y en lo que se refiere a los materiales, puedo anotar todos los materiales que he utilizado para, en este caso, para el trabajo, ¿no? de esta sesión, ¿no? Y como ya les dije, materiales analógicos o no, aquellos materiales que ya están hechos, los que se compran, etc. Los materiales para la producción de conocimientos y los materiales para la vida. Y los criterios de evaluación van a responder al planteamiento del objetivo holístico, ¿no? Entonces, esta va a ser mi primera actividad, ¿no? Que tiene que ver con las fotografías de la familia. A ver, vámonos a un plan número 2, a un plan de clase número 2, o sea, agarramos, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Los datos correspondientes, ahí vamos a hacer una copia, estoy agarrando un ejemplo de otro proyecto de grado. Bien, como ven entonces, se van repitiendo algunos elementos. Lo que va a variar aquí es el contenido, ¿no? Como tiene que ver con apoyos visuales, no sé, dependiendo del educador o de la persona quien va a implementar la estrategia. Entonces, y como les dije hace rato, no tiene que ver con mejorar los indicadores y las dimensiones. En este caso, diferencia los fonemas y algunos elementos del alfabeto, podría ser, y que tenga que ver con la organización fonética, ¿no? Entonces, es así como se tiene que empezar a, no sé, a ver, voy a anotar como ejemplo. Entonces ya me he permitido anotar la siguiente actividad, el siguiente contenido, la zona donde vivo, ¿no? Que está dirigida a la organización fonética. Bien, esto lo voy a anotar en mi cuadro de operacionalización de la variable independiente. Esta es de la variable dependiente aquí.
en el cuadro de operacionalización de la variable independiente. Entonces, la zona donde vivo es el título del contenido y es el plan de clase o el plan curricular número 2. Y así se van anotando todas las actividades y las estrategias obviamente están diseñadas en los planes de clase, ¿no? O en los planes de desarrollo curricular. En el caso del Tecnológico Boliviano Suizo se sugieren 10 sesiones, ¿no? 10 sesiones. Entonces tienes que redactar, tienes que diseñar actividades que tengan que ver con tu variable, en este caso, con tu variable independiente, o sea, los apoyos visuales, ¿no? Todo tiene que tener relación con los apoyos visuales, ¿no? Entonces sugieren 10 actividades que tengan que ver con los apoyos visuales. Repito, cada estrategia, cada plan de clase, cada actividad tiene que ir dirigida a los indicadores y a las dimensiones. Obviamente, a mejorar el lenguaje oral. Muy bien, espero que con esta guía, con este tutorial, espero que les pueda ser muy útiles, ¿no? Entonces no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias, nos despedimos entonces. Hasta luego.